Hola, bienvenidos aquí como cada semana en el canal 21, el canal del Arzobispado de Buenos Aires. Vamos a presentar una nota muy interesante, una edición especial realizada en Madrid con Vicente Verdú. Les voy a contar de quién se trata. Vicente Verdú es un muy prestigioso periodista, uno de los celebrities del país de Madrid, un hombre que ha estudiado economía en España, ciencias sociales en la Sorbonne en Francia, un escritor prodigioso, autor de libros como El planeta americano sobre su experiencia en Harvard, El capitalismo funeral, Tú y yo objetos de lujo, y esta vez presentó en Madrid un muy galardonado libro, La hoguera del capital, premio ensayo 2012 de la editorial Temas de Hoy, del grupo Planeta. En esta entrevista Vicente Verdú trata de compartir su visión sobre la profunda situación que vive España, y desde aquí, desde Buenos Aires, nuestro cariño, nuestro compañerismo, nuestra cercanía con la amada y sufrida España, la tierra patria, la madre patria. Con Vicente Verdú lo dejo. Muchas gracias. Aquí estamos en Madrid, en el Paseo de la Castellana, en los confortables salones del Hotel Intercontinental, conversando con nuestro querido Vicente Verdú, tan reconocido en Argentina. Bienvenido, Vicente. Bien hallado. Gracias por acompañarnos. Encantado. Vicente Verdú me sorprendió esta mañana muy gratamente obsequiándome La hoguera del capital. Pero no solamente eso, sino que me ha dicho que ha ganado el premio Temas de Hoy 2012, un importantísimo galardón que Editorial Planeta da los mejores ensayos, y esta vez le ha tocado a Vicente Verdú. Felicitaciones, Vicente. Muchas gracias. Vicente ha trabajado mucho sobre el concepto del capitalismo de ficción, capitalismo de las sensaciones, de los efectos especiales, un libro paradigmático, casi profético hoy, El capitalismo funeral, y ahora estoy aquí con La hoguera del capital. ¿Qué es La hoguera del capital, Vicente? Bueno, pues en cierto modo es una continuación de lo que ya expuse en El capitalismo funeral. La hoguera del capital sería, puesto que los títulos a veces están, digamos que pactados, ¿no? Negociados con la editorial, pero a mí me venía bien porque es una metáfora que yo empiezo a jugar con ella en el prólogo, y después porque tiene una ambivalencia que acapara todo lo que está argumentado en el libro. De una parte es esa hoguera en la que el capital ha producido y en la que nos ha abrasado a todos los que estamos más implicados en la crisis, y quizá ya puede decirse que a todo el mundo a través de las repercusiones directas e indirectas. Y después una suerte de autocombustión del capitalismo, en el sentido en que esta crisis y todas las otras crisis importantes que ha habido en la historia se han producido siempre después de unas vísperas en que la distribución de la renta ha acusado unas diferencias enormes, ¿no? De hecho, ahora mismo nos encontramos con las diferencias de renta mayores de toda la historia de la humanidad, ¿no? Y en ese sentido, el capitalismo
pues hace de una parte la culminación de la explotación, pero de otra parte está suicidándose en el sentido de que siendo pocos los que tienen muchísimo, no pueden producir una demanda suficiente de los bienes que se producen, porque por muchos yates que se compre un rico, pues no se comprará tanto como se podrían comprar muchos otros que estuviera más repartida la fortuna, ¿no? Y en ese sentido, pues es una crisis que afecta, desde luego, de una manera muy cruel y criminal a los ciudadanos, no solo a los proletarios, sino a toda la clase media, que ha padecido quizás la mayor de las tormentas, y después al propio hecho del desarrollo del capital, que no cuenta con esa clase media suficiente para colocar su producción, ¿no? Y de ahí seguir con la prosperidad para nuevas inversiones. A mí, Vicente, la palabra crisis no me gusta, porque cuando un paciente está en estado crítico puede revertir su situación. Es verdad que la crisis puede pasar, pero tenemos toda la sensación de que esta situación es más sistémica, que es más crepuscular, como que los tiempos auguran un nuevo paradigma, un nuevo mundo. Y también tengo la sensación de que del sistema capitalista desaforado, desde mi punto de vista, casi de asesinos económicos, de asesinato financiero, es como aquellos que han promovido la embriaguez en exceso y luego proponen llevar a esta misma gente que embriagaron a Alcohólicos Anónimos, proponiéndoles abstención y abstinencia y haciéndonos creer que esto es pasajero. Su reflexión, por favor. La metáfora que haces. Yo he visto, en el caso de los sistemas criminales, ¿no? Hemos visto, todos los que tenemos una edad ya un poco desarrollada, que tanto, digamos, el nacionalsocialismo, que fue una utopía de pureza de la raza y demás, el comunismo, que fue una idea de un hombre nuevo, una sociedad sin clases, un poder para todo, para el proletariado, devenir en grandes asesinos, ¿no? En grandes asesinos, con los campos de exterminio, de concentración y con los gulags, ¿no? Y queda otra utopía, que es la que fundó Adam Smith con el neoliberalismo. Hay una mano invisible en el mercado que, dejada a su antojo, pues pondrá las cosas en su sitio, ¿no? Bueno, ya sabemos que Adam Smith era un presbítero y también tenía otros libros sobre valores morales, que matizaba eso de dejarlo todo a la buena de Dios, digamos, ¿no? Había también que esa buena de Dios tenerla un tanto supervisada para que no produjera demasiadas enfrentamientos, choques y desigualdades, ¿no? Pero bueno, esa utopía, que fue una utopía que en cierto modo estuvo retrasándose, puesto que el comunismo la mantuvo a raya, pero que se empezó a desencadenar con Thatcher y con Reagan después de la crisis energética en los años 70, esa nueva utopía de la desregulación de los mercados, ha sido la que después nos ha conducido a este otro exterminio, ¿no? Con una condición muy importante que explica muchas cosas, ¿no? Y es la coincidencia de este desplome o este colapso del sistema con el colapso de la democracia. Yo creo que si hubiera habido un poder democrático importante, habría reducido todos los efectos negativos, nefastos que ha tenido la crisis económica, ¿no? Ellos, o sea, digamos, los políticos que han sido cómplices de la corrupción, han sido cómplices de las agencias de rating, cómplices de todos los desfalcos que se han producido en la sociedad, han extendido una atmósfera general de descomposición, ¿no? Que en el caso este, en el que menciono, creo que es también la descomposición del sistema democrático de representación, ¿no? De manera que muchas veces nos parece un sarcasmo que haya gente que esté muriendo de la manera en que están muriendo los países árabes detrás de una democracia, cuando la meta es llegar a este punto en que todo lo que identifica al sistema es la falta de responsabilidad, la falta de honestidad y la falta de verdadera democracia, ¿no? He escuchado en mi escritorio cosas como esta: mire, yo no soy
moral ni puritano, el capital no tiene bandera. Pensaba en Adam Smith y también pensaba en el mundo de Henry Ford, que fue un mundo para muchos. El mundo que Vicente Verdú titula el de las chimeneas negras, los teléfonos negros, un capitalismo productivo presbiteriano, digamos, austero. Pero esto que se ha enseñado en las principales universidades occidentales de maximizar las ganancias como el único paradigma sin control. Hay un comentario en Brasilia que Lula le habría dicho a Obama: esta crisis la hicieron rubios de ojos celestes. Esta crisis nació de Harvard, de Columbia, de MIT, de Wharton, de la Escuela de Economía de Londres. Y pareciera ser curioso, como que todas estas bibliotecas casi deberían desaparecer como las de Alejandría, porque han dejado una letalidad de desahuciados, gente en Estados Unidos que vive en los campings, 50 millones de pobres, dice Raúl Rivera, y 50 millones a ingresar pronto en la pobreza, 23% desocupados en España, Italia, Portugal, Grecia, Irlanda. Es una hoguera esto, ¿eh? No cabe duda. Es una devastación, ¿no? Pero ya que hablamos de todo el fenómeno, es indudable que cuando se explicaba al comienzo de esta hecatombe, cuando se explicaba en términos de codicia de unos, de la enorme avaricia, de la enorme deshonestidad de los bancos que engañaban, todo esto ha necesitado también no solo la complicidad de los gobernantes, ¿no?, sino la complicidad de los de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía entró en esa embriaguez también de la especulación. O sea, un casino es un casino que tienen sus gerentes y tienen sus propietarios y demás, pero no funcionaría si no fuera la gente a apostar, ¿no? Sí. Y eso es lo que ha sucedido, ¿no? O sea, creó una atmósfera, que es lo que también ha definido otras crisis, como esa que ahora nos parece tan cómica, de los tulipanes, ¿no? Pero que aquí, bueno, y yo creo que aquí ocurrirá muy pronto en China y en otros lugares que ahora van bien, ¿no? Aquí se produjo una expectativa sobre el aumento de los precios de la vivienda, quizá la gente endeudarse porque cada día se sentía más rico, y como se sentía más rico, pues tenía más disposición de dinero para devolver el préstamo y demás. Toda esa ficción, ¿no?, envolvió a la sociedad. De modo que efectivamente había esa maximización del beneficio por parte de los que gobernaban las empresas, lo que quiera que sea, pero también se contagió esa locura, ese delirio a la ciudadanía en general, ¿no? Dos psicoterapeutas franceses, autores de un libro, Pasiones Tristes, dicen que los jóvenes y los niños crecen en un contexto de amenaza. Precarización laboral, pérdida del empleo, incertidumbre sobre el futuro. ¿Cómo siente usted, Vicente, que impacta esto en la salud de la gente? Pensaba en una frase de Jesús de Nazaret que decía: no solo de pan viven los hombres. Y una de mi abuelo que decía: el ojo nunca se sacia. Pareciera ser que en el corazón del hombre hay una dimensión de eternidad, de trascendencia, de significancia, que el mundo de las cosas materiales, que la gente que sale de los grandes almacenes de Madrid no llega a satisfacer plenamente. ¿Qué cree Vicente Verdú como elemento virtuoso post hoguera del capital? ¿Qué va a pasar? En Argentina hemos visto que se han recreado algunas cosas. ¿Qué percibe usted que tiene esta capacidad anticipatoria, profética, tan sensible? ¿Cómo ve a España, Occidente, Europa, pasado este momento? ¿Cuáles son esas cosas buenas que surgirán? Bueno, hay una cosa, por ejemplo, en lo material, en la creación en general, ¿no?, que es muy evidente, por ejemplo, en la arquitectura, ¿no?, en el empleo de nuevos materiales, en el auto calentamiento de las casas, de proporcionarse su energía, ser autosuficientes, en las ciudades inteligentes, que están también en esta misma dirección, en el urbanismo y en la arquitectura está muy patente, ¿no? Pero también es verdad que la escasez ha sido un elemento de creatividad muy poderoso, ¿no? Hablando de los arquitectos, a un arquitecto se le produce
un malestar enorme cuando le ofrecen un solar abierto sin más hasta el infinito y no sabe bien qué referencias tiene para levantar el edificio, ¿no? Pero cuando le dan un solar tortuoso, pues a lo mejor incrustado en la ciudad, ahí tiene un desafío que acaba encontrando una solución brillante, ¿no? Luego hay otras cosas que ya ha vivido la historia, ¿no? Goethe decía, el pájaro de Minerva vuela al atardecer, ¿no? Pues en estos crepúsculos que tú decías antes, ¿no? Se han estado buscando nuevas luces, ¿no? Que no tenían que ver con la repetición de las anteriores. Esa es una cosa que me gusta señalar cuando se censura esta época y se dice que ha perdido valores, ¿no? Y que hay que rescatarlos. No hay que rescatar nada, ¿no? Hay que reinventar algo, ¿no? Y en ese sentido, pues lo mismo que estamos diciendo de esto de la creatividad en las cosas, también la creatividad en la relación entre las personas. Yo creo que lo decía en Yo y tú, objetos de lujo, ¿no? Ese deseo por la mercancía que tú decías del consumo y demás, pues es un deseo que ha ido creando frustraciones, ¿no? Porque claro, lo que peor que puede pasarle a un deseo es satisfacerlo, ¿no? Eso ya lo decía Oscar Wilde, ¿no? El deseo es verdaderamente la riqueza, ¿no? No la satisfacción del deseo. Y en esa satisfacción, a través de los artículos de consumo y demás, pues ha producido como una decepción del esfuerzo, ¿no? Y ahora el movimiento, en reacción a todo el hiperindividualismo de finales del siglo XX, es el contacto con la otra persona, ¿no? La degustación de la otra persona, a lo mejor no en los términos tan entrañables, por supuesto que no, de los maridos y mujeres tradicionales, ni de las familias que existían antes, que estaban tan estrechamente unidas, o de los vecindarios que se vigilaban tanto, ¿no? Pero sí en el buen sabor de tomar de uno y de otro aspectos que nos alegran en la vida de una forma más fundamental y menos decepcionante que un consumo cualquiera. En Argentina tenemos penosas experiencias con crisis extremas, un default donde los bancos tomaron la totalidad de los fondos de la gente e inmediatamente arrancaron temas como el trueque, el nodo, el voluntariado, recursos impensados. Ha crecido la tasa de nacimientos, han habido más vocación por la familia, por los hijos. Hay un Día del Amigo en Argentina que se celebra cada día con más intensidad. Pareciera ser que el verbo ser, como consecuencia de la crisis, va desplazando gradualmente al verbo tener. ¿Usted cree que pasará en Europa algo parecido? Yo creo que sí, porque por otro lado, el último capitalismo, el capitalismo de ficción que tú mencionabas antes, ya fue un capitalismo que se dio cuenta de que las ofertas que más se apreciaban eran las ofertas de experiencias personales, ¿no? Más que tener mucho, ¿no? Lo que importaba era vivir mucho, digamos, ¿no? Tener ocasiones en que o variaban las actitudes en la personalidad, o variaban incluso pues las identidades, se probaba, en fin, de una forma más anárquica, porque yo creo que el mundo que va a venir va a ser un mundo mucho más desordenado, ¿no? Pero ese deseo de tener experiencias, ¿no? Unas veces experiencias a través de decíamos los deportes extremos, ¿no? Pero a través de las experiencias, a través de más parejas, o de más viajes, o de más conocimientos que antes no se tenían. Yo creo que ese deseo por enriquecer el ser sustituye a lo del tener. Una persona que tiene un ser enriquecido, más que enriquecido porque tiene muchos bienes, es un ser que cuando, por ejemplo, visita una ciudad, obtiene de la ciudad, gracias a sus conocimientos, muchos más provechos y experiencias y goces que el que no tiene nada en su interior, ¿no? Tengo ganas de preguntarle a Vicente Verdú en esta magnífica conversación aquí en Madrid sobre un tema que es el título del programa, bien público, los temas vinculados al bien común, al bienestar entre las personas, el que es tan profundo conocedor del comportamiento humano. Vicente, ¿qué siente usted cuando escucha la palabra bien público? Bueno, es una expresión que me retrotrae a los tiempos en los que confiábamos verdaderamente en esa armonización social y me resuena como en las aulas universitarias, ¿no?
hablábamos del bien común, hablábamos de un urbanismo social, cuestiones que se fueron diluyendo con el neoliberalismo, ¿verdad? Y que ya no formaban parte ni siquiera de los textos sociológicos, ¿no? Se fueron escondiendo esas palabras, ¿no? Y me parece que ahora es momento de recuperar esa idea, ¿no? De recuperarla con una nueva fortaleza y en vistas además de que todo lo que no ha sido ordenado y dirigido de esa forma, pues nos ha traído perjuicios a todos, ¿no? Todo lo que ha significado el individualismo, no pensar en acciones que entrañaran más a la población y buscaran un bien colectivo, pues han sido después daños que ha sufrido cada cual personalmente, ¿no? Y me parece que en toda esta reflexión a que da lugar la crisis, esta idea del bien público, el bien común, estará presente. Tanto por la ordenación de la sociedad desde el punto de vista de su funcionamiento, como desde el punto de vista de la felicidad individual, ¿no? Porque la comunidad es una condición inseparable de la condición humana, ¿no? Y yo creo en que eso, tarde o temprano, estará flotando sobre los ideales de todos, ¿no? Espero hayan disfrutado estas profundas, agudas reflexiones de Vicente Verdú, anticipadas a los tiempos. Y si quieren ver este programa nuevamente, pueden hacerlo gracias a la maravilla de las tecnologías, de las redes, en YouTube, en Internet, y allí acceder con las direcciones que está poniendo en el zócalo de la pantalla nuestra productora Mariana, y poder compartir y volver a disfrutar de esta magnífica entrevista con Vicente Verdú. Gracias, Vicente, de todo corazón desde Buenos Aires. Y también saludamos a los televidentes que nos siguen en La Paz, Bolivia, en Lima, Perú, en Medellín, Colombia, en San Juan de Puerto Rico, en El Salvador y en todos los límites de nuestra República Argentina. Me despido con aquello de Jesús de Nazaret: como quieren que sean los hombres con ustedes, sean ustedes también con ellos. Muchas gracias.